Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Gloria a Dios. ¿Usted entiende que es amado de Dios? De veras, usted entiende que es amado de Dios. Si usted no entiende que es amado de Dios, usted se va a perder. Usted no va a alcanzar el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el caminar de los llamados de Dios no es fácil. Usted va a ser probado si realmente es un llamado de Dios o no. Y hemos estado viendo aquí, basado en una pregunta que me hicieron, ¿por qué si en Deuteronomio 24:16 dice que los hijos no morirán por los pecados de los padres, entonces por qué el hijo de David murió por el pecado que el rey David cometió? Ahora, hemos estado viendo a la luz de la palabra, que es una respuesta que se requiere de mucha explicación, ¿verdad? Y ya hoy es el cuarto día que estamos enseñando acerca de esto, basado en la parábola del trigo y la cizaña. Es una parábola que se puede decir es fundamental. Si usted no entiende esta parábola, usted no va a desarrollarse mucho, usted no va a crecer mucho. Usted se va a quedar un débil, un carnal, un niño espiritual, o más bien no niño espiritual, un enano espiritual. Porque, como dice el apóstol Pablo, por causa del tiempo, ¿cuántos deberían ser ya maestros por causa del tiempo? ¿Cuántos tienen más de 10 años de haber entregado su vida a Dios? Levanten la mano los que tienen más de 10 años. Usted ya deberían ser maestros, ¿verdad? Ya deberían ser maestros. Ahora, vemos aquí en Mateo 13, y como hoy es el último día del año de congregarnos, pues tal vez vamos a salir un poquito más tarde de lo normal, ¿verdad? Pero aquí no hay tiempo, ¿verdad? De todos modos, usted se puede quedar a la vigilia después y gloria a Dios, ¿verdad? Eso es lo lindo de que en Dios no hay tiempo, ¿verdad? No hay tiempo. Dice Mateo 13:37, hablando de la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Y esto no es mi enseñanza, esto no es lo que yo me inventé. Esto es lo que el verbo de Dios enseñó. ¿Verdad? Allá usted si lo acepta o no lo acepta. Yo sé que muchos tienen que pelear con sus fortalezas mentales, con sus argumentos, y dicen, no, yo no creo eso. Bueno, pues no lo crea. Pero yo tengo que hablar lo que dice la palabra, ¿verdad? Y ahí usted lo lee, porque Jesús mismo explicó esta parábola. No es que yo me esté inventando algo o una doctrina nueva, no. Esta es una doctrina que está ahí, pero que tristemente yo le puedo decir que el 99% de los que van a las congregaciones no entienden esta parábola. Y esta parábola ha sido la respuesta a tantos pleitos doctrinales que han habido. Para los que conocen un poquito de teología, me estoy refiriendo a los arminianos y a los calvinistas. Yo sé que hay algunas personas nuevas que no entienden o no saben qué es ser arminiano o ser calvinista, ¿verdad? Yo sé que usted lo entiende, pero el que está al lado suyo no lo entiende, entonces voy a explicar un poquito. Los arminianos vienen de una línea de Arminio,
que él enseña que el hombre es el que escoge ser salvo y Dios no es el que escoge si alguien se salva o alguien se pierde. El calvinista dice, no, Dios ya escogió y así te creó, así te hizo, y si ya Dios te creó perdido, vas a ser perdido, y si te creó salvo, vas a ser salvo, no importa lo que hagas, no te puedes salvar, no te puedes perder, porque así ya Dios te creó. Y ese es el gran pleito, y ahí agarran la espada unos con otros, porque no entienden esta parábola. Esta parábola, que la vamos a ir entendiendo poco a poco. Todavía hay muchos, creo que me faltan algunas enseñanzas, algunos miércoles para poder hablar bien de toda esta parábola. Pero dice aquí, en Mateo 13:37, dice, respondiendo Jesús dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. Ahora, ¿quién es el Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesucristo. Eso está claro, ¿verdad? Eso no es cuestionable. El Hijo del Hombre, él mismo se autonombró a sí mismo, Hijo de Hombre, ¿verdad? Y eso es para quitar aquellos conceptos de que Jesús no era hombre. Hay doctrinas, hay gente que ha enseñado que Jesús no era hombre, ¿no? Pero él mismo se hizo llamar Hijo de Hombre, ¿verdad? Y la misma palabra dice que él es el postrer Adán. Entonces, yo no sé por qué la gente anda como gallina sin cabeza contradiciendo lo que está claro en la Biblia, ¿verdad? Pero mire lo que dice el siguiente versículo. Dice, y el campo es el mundo, y la buena semilla, ¿qué son? Los hijos del reino. Entonces ahí, cuando está hablando de semilla, ¿de qué está hablando ahí? De hijos. ¿De qué está hablando? ¿Qué es la buena semilla? ¿Qué es? Dígalo. ¿Qué? Hijos. Ahora, ¿y la cizaña qué es? También son hijos. O sea, la buena semilla son hijos, la mala semilla son hijos. O sea, está hablando de personas que viven aquí en este mundo, en esta tierra, en este planeta que nosotros estamos. O sea, ahí está claro. La diferencia es quién lo sembró en esta tierra. ¿Quién lo sembró? El Verbo de Dios, Jesucristo, sembró buena semilla. Pero también el maligno tiene sus semillas y las siembra. Ahora, usted pone a un hijo del reino y a un hijo del maligno, y hay diferencia en sus aspectos humanos. ¿Va a poder usted distinguir y decir, no, pues este tiene cuernos y este... ¿Será que así es? ¿O será que los dos nacieron de una mujer? ¿Y será que los dos, por lo regular, pues tardaron 9 meses en desarrollarse? No sé si me estoy dando a entender. O sea, humanamente, los dos son humanos. Van con el doctor, van con el médico, y el médico le saca sangre,
Y los dos van a decir que tienen ADN humano. No va a decir uno que tiene un ADN raro y el otro ADN raro. No, no, no. Los mandan al laboratorio, la sangre, y en el laboratorio no van a decir, este es hijo del reino y este es hijo del maligno, ¿no? ¿Qué va a decir el químico? Humano, humano. Cromosomas iguales. Glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas. O sea, no hay diferencia. En lo externo, en el cuerpo, son idénticos. Idénticos en el sentido, pues, de, no que son gemelos, ¿verdad? Sino en sus funciones biológicas. Los dos necesitan dormir. Los dos necesitan comer. Ajá. O sea, exteriormente no hay diferencia entre un trigo y una cizaña. Ahora, pero no voy a hablar todavía de la cizaña. Estoy todavía hablando del trigo. Después vamos a estar hablando de los demás, ¿verdad? Porque no solo son dos grupos, son tres grupos. Y ahí es donde vamos a ver que si usted habla con un arminiano, y yo puedo discutir con un arminiano y le demuestro con la Biblia que él, pues, está correcto. Y hablo con un calvinista y le demuestro que él en la Biblia está correcto. Los dos están correctos. Porque uno está hablando desde una faceta que no quiero adelantarme todavía. Mejor sigamos hablando del trigo, ¿no? Ahora, pero quiero que usted entienda esto y espero que usted lea nuevamente y estudie, porque de eso se trata, que usted estudie todo el capítulo 13 de Mateo. A eso venimos. Mire, yo no vengo a emocionarlo aquí, ¿no? Yo no vengo nada más a que usted salga así todo eléctrico y emocionado y temblando y hablando en lenguas. Todo eso es hermoso y todo eso es lindo. Y lo hacemos, y lo creemos, y lo hemos experimentado, ¿no? Pero el Evangelio no es emoción. El Evangelio es entendimiento en el plan de Dios. Y tenemos que entender el plan de Dios. Porque la emoción se le puede quitar. La emoción a muchos se les quita cuando llegan a la casa y se encuentran con la perra, ¿verdad? Que ni lo saludó ni le meneó la cola cuando llegaron, ¿verdad? O a saber qué cara se encuentra usted cuando regresa a su casa. ¿Qué cara se encuentra usted? Bueno, algunos ni caras tienen, ¿verdad? Que viven solos, pero bueno. Pero mire aquí, esto es importante. Dice aquí, verso 39, dice, y el enemigo que la sembró es el diablo. Entonces el diablo tiene hijos. Bueno, usted respóndase. Dice, y la ciega, ¿qué es? El fin del mundo. Y los que van a cortar el trigo y la cizaña, ¿quiénes son? Los ángeles. Ya ve que está fácil. Yo no sé por qué estoy aquí yo enseñando, porque usted ya sabe todo esto. Verso 41 dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que ¿qué?
son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Mire, ¿por qué en las iglesias no se habla hoy de esto, hermano? ¿Por qué en las congregaciones no se habla que va a haber un juicio, que va a haber una condenación? Hay gente que dice, no, es que se asusta a la gente. ¿Jesús enseñaba o no enseñaba esto? ¿Será esto importante o no será importante enseñarlo? ¿Será importante que usted lo entienda, que usted lo comprenda? ¿Pero a qué va la gente a la iglesia? ¿Qué busca de Dios? La mayoría de gente que va a la iglesia, hermano, lo que busca es solamente lo terrenal, es el pan. O sea que no ha cambiado mucho la gente, ¿verdad? ¿Por qué seguía la gente al Señor? Porque les daba de comer, les multiplicaba panes, les multiplicaba peces, ¿no? Los sanaba, ¿no? Hasta tenían la bendición de que Judas le diera su ayuda económica. ¿Usted sabe que Judas repartía dinero a la gente pobre? ¿O no? Sí. O sea, que Jesús también ayudaba económicamente. Entonces la gente lo seguía, pero dice ahí en el verso 42, y los echarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. No te equivoques, el castigo eterno no va a ser una fiesta como muchos dicen. Usted sabe que hay gente que se burla y dice, no, yo me voy a ir allá al infierno, que no entienden ni la diferencia entre infierno y lago de fuego. Piensa que es lo mismo. Vamos a estar allá haciendo fiesta, allá van a estar mis amigos. Que se rían ahorita. Pero cuando se enfrenten a esa realidad, y usted y yo también nos vamos a enfrentar a esa realidad. Por eso es importante que entendamos las enseñanzas de la palabra. Entonces van a ser echados algunos, bueno, no algunos, la mayoría. Muchos de mi familia van a ser echados al lago de fuego. Muchos de que fueron mis amigos van a ser echados al lago de fuego. Yo sé que también muchos de los que usted conoce y de su familia van a ser echados al lago de fuego. ¿O no? ¿O será que se van a salvar? Mire, hijos de gente que va a la iglesia los van a echar al lago de fuego. Cónyuges de personas que van a la iglesia van a ser echados al lago de fuego. Porque el ir a la iglesia no te salva. El leer la Biblia no te salva. El orar a Dios no te salva. Entonces alguien dirá, entonces ¿para qué oro? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué voy a la iglesia? Para arreglarte con Dios. ¿Necesitas todo eso? Sí lo necesitas. ¿Pero para qué? Para arreglarte con Dios. Porque hay gente que dice, pero yo oro, yo le pido a Dios, pero ¿qué le pides? No, como me dijo una persona una vez que estábamos platicando, me dice, no, si yo oro todos los días. Le dije, qué bueno que ora. Sí, yo le pido a Dios que me ayude, que guarde a mi familia, que me provea salud, que me dé trabajo. ¿Será eso la razón número uno por la que debemos de orar? No. Es arreglarnos con Dios. Ahora, ¿qué va a pasar con otro grupo? Porque la creación de Dios está dividida en dos.
salvos y perdidos. No hay más. No hay intermedios. Si no eres salvo, ¿qué eres? Un perdido. No hay de otra. Si estás perdido, no eres salvo. No hay de otra. Ahora, ¿qué va a pasar con los salvos? Dice el verso 43. Entonces los justos resplandecerán, ¿cómo? Como el sol en el reino del Padre. El que tiene oídos, que oiga. Mire, es cuando la Biblia dice el que tenga oídos, que oiga, es que está diciendo, esto es importantísimo. Esto no es algo que te puede entrar aquí, te puede salir por acá. Esto no es algo que lo vas a oír y se te puede olvidar. No, esto es algo necesario en tu vida. De esto depende tu existencia. Ahora, hemos estado viendo acerca del trigo. Ya vimos algunos ejemplos de trigo, ¿verdad? El último miércoles pasado, vimos acerca de un trigo que en sus principios de vida no parecía que era trigo. Hablamos acerca de Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Un hombre que perseguía a la iglesia de Dios. Un hombre que torturaba a los cristianos para que negaran su fe en Jesucristo. Un hombre que los arrastraba, hermano, y los metía a la cárcel. Un hombre que hasta los apóstoles le tenía miedo. Un hombre que cuando apedrearon a un santo de Dios, que delante de ellos, hermanos, se transfiguró casi como un ángel. Imagínense qué duro de corazón. Porque dice que Esteban les estaba predicando la palabra y su rostro, hermanos, se transformó. Y aún así dice que no soportaron el mensaje de Esteban y lo arrastraron, hermano, lo desvistieron, lo desnudaron y agarraron las vestiduras de Esteban y se las entregaron a Saulo de Tarso, que era un muchacho. Y mientras apedreaban a Esteban y lo estaban, hermano, matando, ¿qué hacía Saulo con las ropas ahí? Decía, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Usted se puede imaginar, hermano, la hazaña de este hombre que dijo, y no solamente ese va a ser el único, yo me voy a encargar de matar y de conseguirme más como él. Era un hombre, hermano, que transmitía enojo, transmitía rabia, transmitía celo religioso. Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo lo había puesto en esta tierra. Mire qué misterio. Por eso yo creo que hay esperanza con nosotros, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo era? Fíjese que hay gente que a veces se me acerca, hermano, así un poquito desanimado, y me dice, mire, hermano, yo no sé, yo creo que ya no hay esperanza para fulano de tal, y hablan así de personas que le han estado evangelizando, a veces hablan del esposo, de los hijos, de los papás, y dicen, no, yo creo que ya no hay esperanza. Y yo solo les hago una pregunta. Y antes de tú entregarle tu vida a Dios, ¿cómo eras? Dice, pues yo era peor. Y mírate ahora. Si hubo esperanza para ti.
Habrá esperanza para los demás. Entonces, te das cuenta que no puedes tú juzgar a un joven, a un niño, a una persona por sus actos de hoy y decir, es cizaña. De repente es un trigo y un trigón. ¿Ah? Como Saulo. Eso sí, como explicamos el miércoles pasado, por haber hecho tanto daño al cuerpo de Cristo, él tuvo que pagar consecuencias. Y el día de su conversión, Dios le dijo, y le voy a enseñar a este cuánto tiene que sufrir por mi nombre, por todo lo que hizo. Tiene que pagar los platos rotos. Así que cuando te vaya duro en el evangelio, recuérdate lo que hiciste. A mí no se me olvida cuando mi hermano se convirtió al Señor. Y yo era evangélico, porque yo crecí en la iglesia evangélica. O sea, yo, antes de dormirme, yo no me podía dormir sin recitar parte del Salmo 46 y el Salmo 23 completo. Y lo repetía varias veces. Y me echaba mi oracioncita, ¿verdad? Y por supuesto el en paz me acostaré y así mismo dormiré. No podía faltar. Mire, bien religioso. Y de repente mi mamá me dice, fíjate que tu hermano se convirtió al evangelio. Hermano, me cayó como una manada al hígado eso. Dije, ¿qué? O sea que uno entiende la diferencia entre un religioso y uno que es un hijo de Dios transformado por el Espíritu Santo. Ajá. Por eso no te sorprendas que le vas a caer mal a la gente. Ajá. Y gente que va a la iglesia, y gente que lleva la Biblia, y gente que tal vez canta aquí contigo. Pero le vas a caer mal. Yo me recuerdo que llegaba mi hermano de la iglesia, o estaban ahí en la casa, y yo ponía la música del radio. Y le ponía la música que yo sabía que a él le gustaba. Mire, actuaba pura cizaña, hermano. Por eso digo yo, hay esperanza. ¿Verdad? Ahora, algunos se ríen aquí, pero juzguemos su vida. ¿Cómo era usted antes de conocer a Dios? Entonces no podemos juzgar al trigo solamente por su actuar en el mundo. Ahora, vimos que Saulo de Tarso se convierte al Señor y se convierte en Pablo, el apóstol. Y ahora nosotros podemos leer las cartas apostólicas de él. Dice que él fue escogido aún desde el vientre de su madre. Qué misterio el de Dios, hermano. Por eso no se desanime cuando vea algún familiar que dice, y esta es la oveja negra. Esa oveja negra puede ser trigo. Aleluya. Digo, puede ser. No estoy diciendo que es, puede ser. Y mire, era el perito arquitecto de la iglesia. ¿Qué posición, hermano? Mire, dentro de la iglesia de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, es el más grande. No hay otro más grande. Él es el perito arquitecto de la iglesia.
Y dice que vamos a ser nosotros juzgados conforme al evangelio que Él nos enseñó. Y hay gente que hoy se atreve, hermano, a refutar al apóstol Pablo. Hay gente que se atreve a decir, bueno, eso lo dijo Pablo, Pablito. ¿Y quién era Pablito? El perito arquitecto de la iglesia. Fue al que le entregaron los planos. Así como a Moisés le entregaron los planos para la ley del pueblo de Israel. Así a Pablo le entregaron los planos. Él mismo dijo, el evangelio que yo recibí, ¿no me lo enseñó Pedro? Y los que se llamaban ser superapóstoles, nada me enseñaron. Mire, se reunía Pablo con Pedro. ¿Y qué pasaba? Pedro salía regañado, hermano. El que supuestamente es el Papa. ¿Y qué le decía el apóstol Pablo? ¡Hipócrita! ¿Quién le enseñaba a quién? ¿Pedro a Pablo o Pablo a Pedro? Sí. Mire, es que cuando vamos aquí a Gálatas, hermano, capítulo 2, verso 11. Voy a ir un poquito despacio, hermano. Pensé que iba a avanzar mucho, pero vamos a quedarnos ahí un poquito con Pablo todavía. Porque es importante que entendamos y que tal vez Dios te esté hablando a ti, que viviste una vida perversa, una vida mala, una vida que tal vez te dijeron, no, para ti no hay esperanza. Hermano. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Uy, hermano. ¿Usted sabe que Pedro era un carácter fuerte? ¿Sí o no? Sí. Pedrito es... ¿Qué quiere decir Pedro? Piedra. Imagínate, el Señor le puso piedra, porque así no se llamaba Pedro. Se llamaba Simón. Pero cuando el Señor Jesucristo lo vio, dijo, no, este no es Simón, este es piedra. Y le puso Pedro. Imagínese. Entonces Pedrito no era de un carácter dócil, no era fácil de que alguien se le plantara encima. No, hermano. ¿Se recuerda cuando llegaron a arrestar a nuestro Señor Jesucristo al huerto de Getsemaní? ¿Qué hizo Pedro? Sacó su espada, hermano. Mire, y eran muchos los que venían soldados. Y dijo, pues aquí me doy. ¿Ah? ¿Te recuerdas, Señor, que yo dije que mi vida iba a dar por ti? Aquí voy, Señor. ¿Ah? Y al primero que vio, hermano, le tiró la espadazo para cortarle la cabeza. Pero ya había perdido la práctica de tanto andar con el Señor. Ya se le había olvidado pelear. Ya no le pudo cortar la cabeza, solo la oreja le cortó. Es que Pedrito era Pedro, hermano. Pero dice aquí que cuando se enfrenta con Pablo, porque ahí está Pablo hablando, ahí está comentando Pablo, ahí está escribiendo Pablo en Gálatas. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara. ¿Por qué? Porque era de condenar lo que le estaba haciendo. ¿Y por qué era de condenar? Verso 12 dice, porque antes de venir algunos de parte de Jacob, él comía con los gentiles.
Pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión, o sea, a los seguidores de Jacobo. Jacobo, pues él enseñaba todavía muchas cosas de la ley de Moisés. Y entonces, al principio estaba ahí Pedro con los hermanos, ahí estaba Pablo, ahí estaba Bernabé, hermano, estaban comiendo con los hermanos que no eran judíos. Y los hermanos que no eran judíos ahí pues estaban echando tal vez sus carnitas, sus chicharrones. Y todo estaba bien. Pero cuando llegaron estos de Jacobo, dijo Pedro, ya me van a quemar allá en Jerusalén estos. Y entonces dice que empezó a apartarse de los cristianos gentiles y se empezó a juntar solamente con los cristianos que eran judíos. Y dice el verso 13, dice, y el resto de los judíos se le unían a él en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Mire, hermano, poco a poco se fue quedando solo Pablo. Estaban todos ahí sentados y de repente se levantó Pedro y se fue para la mesa de los judíos y se levantó los demás judíos y hasta Bernabé, hermano, dijo con permisito, dijo Monchito y, y se fue. Y se apartó, hermano. Y Pablo se quedó viendo y dice, ¿y qué pasó aquí? Si también que estábamos comiendo todos. Y entonces, verso 14, mire lo tremendo. Dice, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. ¿A cuánto les hubiera gustado que el apóstol Pablo fuera su pastor? ¿Ah? ¿A usted le hubiera gustado que el apóstol Pablo fuera su pastor? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Si ama la verdad? Sí. Ay, pero me lo dice enfrente de todos. ¿Y qué? Si es para que aprendan todos. Por eso, entre más usted crece en Dios, más espectáculo va a ser de ejemplo para los demás. Mire, la gente que anda conmigo sabe que si anda conmigo la voy a poner de ejemplo, delante de todos. ¿Para qué andan conmigo? Yo necesito ejemplos. Y si alguien está haciendo algo malo, yo enfrente de todos le voy a decir, ¿y por qué lo estás haciendo? ¿Para qué? No solo para él, para que todos aprendan. Ay, pero es que eso no es amor de pastor. Quítese esa. ¿Es bíblico o no es bíblico? Así que no la tome contra mí. Ahora, si no quiere, pues no se acerque. Pero los que han andado cerca de mí, ¿a cuánto les he tomado de ejemplo alguna vez? Levante la mano si alguna vez le he dicho algo así enfrente de todos. Mire. Ya sabe. Aténgase a las consecuencias. Que eso es bíblico. Ahora dice, pero es que yo soy todavía un niño en el evangelio. Enano serás tal vez. Mire, dice que Pablo dice, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, hey, te vi comiendo chicharrones. Porque los judíos no pueden comer marrano. Te vi comiéndote su ceviche de camarón. Los judíos no pueden comer camarones.
Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Malditos los que quieren vivir la ley de Moisés en estos tiempos. Ay, pero es que hay que volverse judío. ¿Quién dice? Que el Señor nos sacó de ahí. ¿A quién salvó la ley? Al mismo que recibió la ley. ¿Qué hizo la ley con Moisés? ¿Lo mató? Si ni el que recibió la ley, hermano, pudo vivir por la ley, ¿qué nos esperaría a nosotros? Que ni judíos somos. Como yo le he dicho, hermano, nosotros los latinos nada somos. Los chinos son chinos. Los africanos son africanos. Los europeos son anglosajones. ¿Y nosotros qué somos? Los judíos son judíos. Nosotros somos una mezcla de todo, hermano. Tal vez si llevas un poquito de sangre judía por ahí. Yo llevo un poquito de sangre judía. Pero eso no me salva. No sé qué dijeron, pero está alegre aquí, ¿verdad? Es para que no le duela mucho la palabra, ríase un poquito. Sí, sí. Yo sé que está duro a veces oír esto, pero... Mire, ¿qué le dijo el apóstol Pablo a Pedro? Cuando Pablo hablaba de Pedro, ¿qué decía? Es un hipócrita. Es un falso. Ahora, no le dijo que no era apóstol. O lo destituyó del apostolado. No. Ahora, qué bendición la que Pedro hizo con nosotros. Yo por eso uno de los primeros, mire, usted váyase a saludar a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo de arriba, porque lo primero que haga, ¿verdad? Porque yo me voy a esperar un ratito, ¿sabe por qué? Porque al principio todos van a querer estar ahí cerca de Jesús, no. Yo mejor me voy a ir a saludar a Pedrito, me voy a ir a hablar con el caballo de nuestro Señor Jesucristo. Mientras pasan unos miles de años y ya la gente de ahí se vaya a otros lados, entonces ya me quedo después solo yo con mi Señor. Usted sabe que así es la gente, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando viene alguien que ha estado ausente por mucho tiempo y llega a la casa, ¿qué pasa? Todos están ahí platicando. Ya como a la hora, está solito, ¿no? Se les pasó la emoción. Entonces hay que ser sabios en esto. Hay que ser pacientes, porque la paciencia te da lo mejor. Entonces yo voy a ir a saludar a Pedrito, hermano, a mi apóstol Pedro, le voy a decir, te amo. Por causa tuya aprendí tanto. ¿O no? Sí, gloria a Dios, que yo no fui Pedro, hermano. Ahora, no quiero caer en estos errores. Pero vamos ahora a la carta del apóstol Pedro. ¿Y qué decía el apóstol Pedro de Pablo? Vamos a ver aquí qué dice. Segunda de Pedro 3.
verso 14, segunda de Pedro 3:14. Dice, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en él en paz, sin mancha e irreprensibles. Asimismo, en todas sus cartas, verso 15 dice, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribí también, como se escribió también nuestro amado. ¿Estaba resentido el apóstol Pedro como el apóstol Pablo? Dijo, no se junten con él porque miren lo que me hizo, cómo me dañó el ministerio, me puso una mancha, así dijo. No. Ya madure, por favor. Ya tome las cosas con madurez. Si alguien viene a mostrarle un defecto suyo, recíbalo en amor. Dele gracias a Dios que hay un Pablo ahí que le está marcando ahí. Pero ¿qué hacemos muchas veces cuando viene alguien con uno? Y usted deje de estarse fijando, fíjense en sus problemas. ¿Verdad que sí? En lugar de estar agradecidos. Qué bueno que Dios todavía nos habla, hermanos, si estamos mal. Porque el día que ya Dios no te hable, que estés mal, eso sí va a ser lástima. Mira, considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. ¿Tenía envidia el apóstol Pedro del apóstol Pablo? No, hermano. Mira, cada uno en su trabajo. Los dos eran trigo. Pedro dijo, ya mi nombre está allá en la Nueva Jerusalén. Aleluya. Y él es el perito arquitecto. Cada uno dándose su posición. Cuando la gente habla mal de alguien, ¿por qué habla mal de alguien? ¿Quién está mal? ¿Quién cree que está mal? ¿Del que están hablando o el que está hablando mal? Por eso, ten cuidado. Ten cuidado. Porque mucha gente, hermano, anda ministrándose públicamente. Vaya administración ahí en un cuartito, que lo deschamuquen. Pero anda ahí, hermano, en envidias, tratando de denigrar a los demás. Sana tu corazón. Verso 16. Dice, asimismo nuestro hermano Pablo, en todas sus cartas. ¿Leía Pedro al apóstol Pablo? ¿Lo leía o no lo leía? Mire, dice, habla en ellas de esto. ¿De qué estaba hablando? ¿De qué estaba hablando? En las cartas. Lo que dice el verso 14, que debemos de vivir sin mancha e irreprensibles. Ahora dice, habla de esto, en las cuales hay muchas cosas difíciles de entender. Dice, yo a veces no entiendo al apóstol Pablo, pero él es el perito arquitecto. Así que lean sus cartas. Estudien sus cartas. ¿Y cómo hay gente hoy que dice que es ministra de Dios y dice que Pablo se equivocó al escribir cartas? O que dice, no, esa carta fue para los de Corintio. Esa carta fue para los de Gálatas. ¿Y con qué se quedaron entonces? Discúlpeme, pero esas cartas son para mí.
¿Son para usted o no son para usted? Ahora, si alguien no las quiere, por su problema. Pero ¿quién estableció que el apóstol Pablo fuera el perito arquitecto de la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y desde cuándo? Desde que estaba en el vientre de la madre. O sea, desde que lo enviaron a esta tierra. Aleluya. Por eso yo te digo, trata bien al que está al lado tuyo. Porque no sabes quién puede ser. Tal vez ahí lo ves mero despeinado y todo así. Pero es que todavía es un Saulo. ¿Verdad? Que va camino a ser un Pablo. Porque es trigo. No, hermano, si usted me hubiera visto antes, no, pues no. Usted se decepciona de mí. Mire, dice ahí que el apóstol Pablo escribía cosas difíciles. ¿De qué? De entender. Pero los sabios, con su mente razonadora, lo leían. ¿Y qué hacían? Dice que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Fíjese que el mismo apóstol Pablo en una ocasión tuvo que escribir ahí que dice, y ahí me acusan a mí, que hagamos cosas malas para que nos vengan cosas buenas. Mire cómo torcían la palabra, hermano. Que hagamos cosas malas para que abunde la gracia más. Por eso tenga cuidado, hermano, no use la Biblia para ocasión de pecar. No, es que el Señor también hizo el vinito ahí para alegrarse. En las bodas de Caná. Y el apóstol Pablo le aconsejó a Timoteo que tomara poco vino. ¿Usted sabe por qué le dijo que tomara poco vino? Le dijo, toma poco vino porque el resto me lo tomo yo. Ya me lo van a sacar que yo dije eso, ¿verdad? No se crea todo lo que ponen de mí en YouTube, hermano. Hay gente que no tiene otra cosa que hacer más que estar perdiendo el tiempo, ¿eh? Y tratando de destruir la obra de Dios, porque a mí no me afecta nada. Yo sé para quién vivo y para quién hago las cosas. Entonces, si torcían lo que Pablo decía, ¿cómo no van a torcer lo que yo digo, hermano? Eso es fácil tomar un pedacito ahora de video ahora y decir, miren, ahí dijo que Pablo le dijo a Timoteo que le dejara el resto de la botella. Es una broma, no se lo tome todo en serio. Ahora, pero hay que ver el contexto. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que tome vino y que no tome agua? Porque el agua de aquel tiempo no era pura. No es como ahora. Usted va al chorro aquí. Y yo tomo, en mi casa yo tomo agua del chorro. Yo no uso filtro. Gracias a Dios el agua de aquí de Austin es sabrosa. Digo de aquí de Austin. Ya de otros lugarcitos, ya lejos, ya no sé. Apesta, ¿verdad? Pero en Austin es sabrosa el agua. Yo tomo ahí del chorro sin filtro ni nada. Pero hay lugares donde yo voy y yo no voy a tomar agua del chorro porque me va a dar una infección terrible que me va a mandar al hospital. Entonces en aquel tiempo era más saludable, más sano tomar vino
que tomar agua. Aparte de eso, que ellos tomaban vino no para emborracharse, sino para hidratarse. Pero si usted ve a un hispano, ¿para qué toma vino? Póngale un vaso de vino a uno europeo. Hermano, y ese, traguitos. Póngasela a un centroamericano. Si usted se la pone a un guatemalteco, le ponen el vaso ahí, y en lo que se da la vuelta, el que sirvió, otro, dicen. Porque honestamente, ¿para qué toma la gente licor? En Latinoamérica, no estoy hablando de Europa. En Europa es otro mover. En Europa usted va a ver a la gente, hermano, con sus cervezas, aún los niños toman cerveza. En Europa. Pero no se emborrachan. No andan ahí todos. Especialmente este sábado a medianoche, que es fin de año. ¿Cómo cree que va a haber la gente, que va a estar la gente ahorita? Bien hidratada, ¿verdad? Entonces hay gente que tuerce la escritura, hermano. Pero es que Jesús también tomaba vino. Sí, tomaba vino. Y andaba con los bebedores. Pero Jesús no andaba ahí, que lo andaban cargando, ¿verdad? Sacándolo ahí los apóstoles. Entonces mire la diferencia. Cómo el apóstol Pablo, aunque en su vida de niño, aunque en su vida de joven, no parecía que era trigo, pero era trigo. Y hay de aquellos predicadores que menosprecian las cartas apostólicas, que se inventan sus propios evangelios. Porque entonces, ¿sobre qué o en qué están siendo edificados? Nosotros tenemos que ser edificados en el fundamento del Señor, que es la palabra del Señor. Entonces, en Primera de Corintios, capítulo 3, y con esto termino. Vamos a leer un poquito del capítulo 3 para terminar. Para ver un poquito el trabajo del trigo. ¿Cuál es el trabajo del trigo? Verso 1. Primera de Corintios 3:1 dice: así que, hermanos, no pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. ¿No habían pasado la doctrina de corderitos, hermano? ¿No será usted de la iglesia de Corintio, hermano? Mire, por no pasar la doctrina de corderitos, mire lo que pasa en el verso 3. Todavía sois carnales,
Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pero cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? ¿Qué es pues Apolos? ¿Qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Mire, hermano, yo lo único que busco en ustedes es hacer un trabajo y un día me voy a desaparecer de su vida. Así. O usted un día se va a desaparecer de la mía, pues. Espero que así sea, que usted se desaparezca de mi vida un día. Sí, porque se fue a hacer la obra de Dios a otro lado, ¿verdad? ¿O no? Bueno, o porque se murió, pues, si no le gusta. Usted escoja, usted escoja. Dice ahí, hablando el apóstol Pablo, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de cada uno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a estar viendo acerca de el trigo que no edificó con oro, con piedras preciosas, sino edificó con madera, con heno, con hojarasca. Pero trigo, ¿cuál va a ser su final? Porque no todo el trigo va a ser aprobado por Dios en su trabajo. Así que vamos a seguir estudiando acerca de esto. Esto es fundamental. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Padre, te damos gracias por ser parte de este pueblo que está edificando, Señor, sobre ese fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. No sobre un fundamento de la ley, no sobre un fundamento de obras de hombre, sino en el fundamento que tú le revelaste al apóstol Pablo, que es el evangelio por el cual vamos a ser juzgados. Porque tú lo estableciste a él como el perito arquitecto de la iglesia. Como aquel Señor que recibió la revelación
porque te pudo conocer, porque pudo tener una vida de comunión contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu escritura, que nos lleva a vivir una vida de santidad, de consagración, de búsqueda. Permítenos, Señor, alcanzar esa meta. Y que cuando edifiquemos sobre ese fundamento, Señor, el fuego no pueda destruirlo. A través de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano, puede sentarse. Ya vamos a despedirnos, pero queremos saber si alguien nos está visitando por primera vez esta noche. ¿Habrá alguien que nos esté visitando esta noche por primera vez? Quisiera levantar su mano si usted está aquí por primera vez. Dios te bendiga, bienvenido. Qué bueno que estás aquí, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que nos visita por primera vez? Dios te bendiga, bienvenido. Bienvenido, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Alguna otra visita? Gloria a Dios. Qué bueno, nos gozamos con las visitas, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, ya sabe que en cualquier momento puede dar su ofrenda, su diezmo, lo que usted proponga en su corazón, darlo. Solamente quiero decirle que este domingo próximo es el último día para anotarse si usted va a ir al retiro de matrimonios. Vamos a tener un retiro de matrimonios en Florida. Y si usted desea ir, necesita anotarse a más tardar este domingo, ahí con la hermana Maigret. Anótese para ir a ese retiro. También este fin de semana no van a haber clases bíblicas, ni el sábado ni el domingo, ¿verdad? Son vacaciones y bueno, entonces también a veces los maestros necesitan tomarse sus días, ¿verdad? Ya sabe que este mes hemos tomado el mes para que los padres traigan a sus hijos o vengan a orar por sus hijos los sábados de 4 de la mañana a 6 de la mañana para la salvación de ellos. Así que usted trae esa responsabilidad de orar por la salvación de sus hijos. Los días sábados especialmente se está orando por ellos y por usted también, ¿verdad? Así que venga de 4 de la mañana a 6 de la mañana los días sábados. También se le recuerda que el viernes de la próxima semana, o sea el 6 de enero, va a haber una reunión congregacional. Todos los que son miembros de esta congregación pues necesitan estar este viernes a las 8 de la noche, ¿verdad? El viernes 6 de enero, o sea el próximo, no este viernes, sino el siguiente viernes que viene, ¿verdad? Bueno, y vamos a orar por Gerardo. ¿Dónde está Gerardo? Ven Gerardo. Él va a salir para México y pues ha pedido que oremos por él. Extienda sus manos hacia acá, hacia este varón. Padre, cubrimos, Señor, la vida y el ministerio de este varón, de este siervo tuyo. Que sus vidas, de él y de su familia, sean encaminados en tus pasos. Que en tu paz, en tu provisión, Señor, él vaya, Señor, a donde tú lo vayas guiando para cumplir el propósito que tienes para él. Dale sabiduría, dale discernimiento. Confiamos, Señor, en tu palabra, que solo el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. En la autoridad de Cristo Jesús, Señor, lo bendecimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno,
Y así, ya sabe que tenemos vigilias todas las noches, a las 10 de la noche. Ya ahorita ya empiezan los hermanos ya con la vigilia. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el himno de la semana. Somos la niña de los ojos del Señor. Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.